¿Cómo está mi querida audiencia? Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha llamado con llamamiento santo. Damos gracias por un día más, por una palabra la cual traemos para compartir, para poder edificar el pueblo del Señor. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y quisiera compartir una palabra que encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en donde dice en el versículo 3 y en adelante, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que encontramos en el libro de Timoteo, para edificación de la iglesia. Después de un par de semanas sin poder grabar, hoy el Señor nos ha permitido volver a grabar, a compartir una palabra para que pueda ser edificado a aquellos que verdaderamente anhelan la presencia del Espíritu Santo, que verdaderamente se acercan confiadamente al trono de la gracia. Quiero compartir esta palabra que el Señor me daba, en donde dice el versículo 3, para poder repasar, donde dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La carta de San Pablo, del apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice de que sin cesar se acuerda de Timoteo en sus oraciones noche y día. Sin cesar, dice la palabra. Nos encontramos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde verdaderamente nos encontramos orando sin cesar, como apóstol Pablo hacía por Timoteo. ¿Será que los predicadores, los pastores, aquellos que una vez le anunciaron el Evangelio, aquellos que una vez guiaron espiritualmente, será que se encuentran de este mismo modo? Primer punto que quiero tocar es este. ¿Será que nos encontramos orando por aquellos que una vez conocieron el Evangelio, conocieron el amor de Jesucristo? En estos tiempos donde tenemos que estar metidos dentro de nuestras casas, donde el diablo, por medio de esta pandemia, los gobiernos que están involucrados en todo esto, encerraron la fe en cuatro paredes, encerraron al pueblo del Señor dentro de sus casas. ¿Será que nos estamos acordando de hacer oraciones sin cesar de día y de noche, como apóstol Pablo le dice a Timoteo que se acuerda de él? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, dice. Vaya a saber qué estaría pensando apóstol Pablo. Tal vez se acordara del momento en que lo separaron. Tal vez Timoteo, al separarse de su gran líder, aquí apóstol Pablo, su gran amigo, y Pablo, de su gran discípulo, su gran amigo, su hijo espiritual, su hijo en la fe, el cual Pablo lo guió y le enseñó muchas de las cosas.
se acuerda de sus lágrimas, dice apóstol Pablo. Vaya a saber, en el momento que los separaron, tal vez se despidieron con un llanto a Timoteo, tal vez apóstol Pablo también, al ser separados. Y ahí vemos la gran unión que había, el gran equipo, la gran fe que había en ellos dos, caminando juntos, llevando el mensaje, el evangelio, la sana doctrina, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Podemos ver que le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela y en tu madre, dice. Fe no fingida, la cual no encontramos tal vez en estos tiempos. Sabemos que siempre hay un remanente, siempre el Señor se ha reservado de un remanente, pero verdaderamente nuestra fe es concreta o es una fe fingida, con fingimiento. Nos acercamos al Señor queriendo darle gracia para complacerlo, como para decir que cumplimos muchas veces, y nos olvidamos de que Él conoce las mentes y los corazones, de que Él escudriña nuestras vidas, discierne los pensamientos. Nos olvidamos de que Dios todo lo ve, todo lo conoce, y que no podemos engañar al único y al soberano, al Dios del cielo y al Dios de la tierra. Pero muchas veces necesitamos ser como aquí dice Pablo a Timoteo, como verdaderamente era Timoteo, llevar una fe no fingida, sino una fe la cual todo lo soporta, todo lo espera, porque hemos creído en el Evangelio, porque hemos creído en esa cruz, en esa salvación tan grande, en ese sacrificio del Cordero inmolado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa fe habla Pablo a Timoteo, una fe no fingida, una fe fundamentada sobre la roca Jesucristo. Y hoy vemos un evangelio, un cristianismo deteriorado, un cristianismo debilitado, el cual se olvida de hacer las cosas que nuestro Señor nos mandó: predicar el evangelio, partir el pan con el hambriento, llorar con los que lloran. Nos olvidamos de esos mandamientos que el Señor Jesús nos dio, de soportar todas las pruebas, así como Pablo dice un poquito más adelante. Le dice a Timoteo, en el versículo 8, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos llama a participar de las aflicciones por el Evangelio. Hoy la iglesia, hoy el pueblo del Señor, el denominado cristiano hoy, piensa que es todo gozar de bienes terrenales, bienes materiales, y que no tenemos que pasar ningún acontecimiento, ninguna dificultad, ninguna angustia, porque el Señor ya lo ha pagado todo. Pero el Señor dijo que si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no irán a hacer con las ramas secas, que somos nosotros? Necesitamos participar de las aflicciones, y muchas veces cuando estamos pasando cierto proceso, cuando pasamos cierta angustia, queremos dejar todo a mitad de camino y abandonar la fe. Y aquí es donde nos encontramos una vez más fingiendo en la fe. Nos encontramos una fe
que no está concreta, no está bien fundamentada sobre la roca. Necesitamos fortalecernos y buscar al Señor. Postrarnos, arrodillarnos y derramar lágrimas delante de aquel que nos ha levantado, delante de aquel que nos ha sostenido hasta este momento, nos ha fortalecido, aquel que todo lo puede, que todo lo ha vencido, tomarnos una vez más de su mano y decirle: Señor, yo creo en ti, Señor, verdaderamente quiero caminar contigo hasta el día del arrebatamiento, hasta el día que tú digas: Señor, que se terminaron mis días, hasta ese día quiero caminar, quiero pelear la buena batalla, como dice apóstol Pablo. Quiero correr la buena carrera, como dice apóstol Pablo. Quiero vivir para Cristo. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dijo Jesús. Y quisiera seguir en el tercer punto, en el versículo 6, donde dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice. Te aconsejo que avives. Vaya a saber qué proceso estaría pasando Timoteo, vaya a saber en qué momento estaría, en qué circunstancia estaría. Sabemos que estaba predicando un evangelio de sana doctrina, lo cual hoy está muy debilitado. Sabemos que en aquellos tiempos ya había apostasía, había muchos que apostataban ya de la fe, que venían con evangelios livianos, como los cuales encontramos hoy, evangelio de prosperidad, evangelios de supuestos avivamientos que no son del Señor. Y sabemos que Timoteo también tuvo que luchar y tuvo que pelear contra esas cosas, llevando el mensaje, la sana doctrina, el mensaje del Señor, la muerte de Cristo. Sabemos que Timoteo pasó por esos procesos y aún siendo joven, Pablo le dice que avive, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Anda, vaya a saber si estuviese debilitado, vaya a saber si estuviese siendo procesado o en angustia, pero sí sabemos que tal vez Timoteo haya pasado un cierto proceso en el cual estaría necesitando de su líder, aquí apóstol Pablo, que en ese momento no estaba junto a él. Y hoy tal vez nosotros estemos pasando un proceso, un momento de dificultad, de debilidad espiritual, porque por todo esto de la pandemia, por todo esto que estamos viviendo, que quedamos encerrados en nuestras casas tal vez, como dice aquí la palabra, te aconsejo que avives el fuego del don. Tal vez ese don, el fuego, el avivamiento en ese don que el Señor nos ha dado en un momento por medio de su Espíritu Santo, o aún por medio de la imposición de las manos, como dice aquí el apóstol. Tal vez nosotros hemos escondido ese don que el Señor nos dio y en estos momentos de pandemia nos hemos quedado cómodos en nuestras casas, sin predicar el evangelio, sin llevar el mensaje de sanidad, de arrepentimiento y la sana doctrina. Nos hemos quedado durmiendo tal vez, nos hemos quedado estancados, sin salir a predicar el evangelio. Nos ha encerrado en ese miedo del coronavirus, del COVID-19, al que todos están temiendo, la humanidad entera teme, tiene miedo de este virus, el cual el Señor no ha prometido que nos guardará, que nos protegerá y que nada se sale de sus manos, nada se sale de su control, sino que todo lo tiene bajo su control. Así han quedado muchos cristianos en el camino debilitados, así han quedado muchos cristianos en el camino que su fe ha flaqueado y han dejado de creerle al Señor que verdaderamente los puede rescatar del horno de fuego, y han dejado de creerle al Señor verdaderamente que puede levantarlos de la misma muerte
han dejado de predicar el Evangelio y se han debilitado y se han apartado de una fe sólida, de una fe inquebrantable. Muchos cristianos hoy confían en la ciencia, hoy esperan una vacuna, hoy esperan de la ciencia, sabiendo que el Señor todo lo puede, es sobrenatural, el que creó el cielo y la tierra puede hacer cualquier cosa, puede levantar a uno de los mismos muertos, porque aún la misma palabra dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, o sea que el Señor nos va a levantar de la misma muerte. Y hoy muchos cristianos se han quedado estancados, se han quedado debilitados, confiando y esperando en la ciencia. Se olvidaron del poder del Señor que ha vencido la misma muerte en la cruz del Calvario. Necesitamos volvernos de todo corazón al Señor y ese don que hemos dejado escondido, ese don que hemos dejado apagado, necesitamos avivar el fuego de ese don y salir a predicar el Evangelio y poner la mano sobre los enfermos para que sean sanados y poner la mano sobre aquellos que necesitan una oración verdaderamente porque se han quedado debilitados, porque no han conocido al Señor, y aún muchos han conocido al Señor y se han apartado de la fe y se han apagado. El Señor habla en su palabra de la parábola de los talentos, donde dice que a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a uno se le dio 1 talento, y el de los 5 talentos los multiplicó y el de los 2 talentos los multiplicó. Y el que le dio 1 talento dijo: Señor, lo escondí porque sé que tú recoges donde no esparciste y cosecha donde no sembraste, dice. Y el Señor se enoja con aquel siervo porque escondió ese talento. Y acá vemos algo muy parecido, muy similar. Los dones que el Señor nos ha dado, los hemos escondido. Y nos olvidamos que un día el Señor vendrá y nos pedirá cuenta de esos dones, de esos talentos que nos ha dado. Aun cuando hablamos de talentos, sabemos que en aquellos tiempos, el talento era una moneda. Y hoy mismo podemos hablar también de los talentos de la plata, del dinero. Que el Señor nos ha dado dinero y no sabemos multiplicarlo. No sabemos darle a aquel que tiene. No sabemos darle a aquel que no tiene. Que está pasando escasez, necesidad. Pensamos que todos están bendecidos hoy en día y que nadie necesita nada. Nos hemos olvidado aún de hacer las buenas obras del Señor Jesucristo. Y en aquel día el Señor dice: tuve hambre y no me diste de comer, dice. Tuve sed y no me diste de beber, dice la palabra. El Señor nos pedirá cuenta de todas esas cosas. El Señor vendrá en aquel día y nos pedirá cuenta de todo aquello que Él nos dio y si lo hemos puesto por obra, si lo hemos multiplicado o si lo hemos escondido. Y dice que aquel siervo que le dio 1 talento y que lo escondió, dice: sáquenlo en las tinieblas de afuera, dice la parábola de los talentos. Necesitamos volver a encendernos, volver a mirar la cruz, volver a caminar con Cristo, salir a predicar el Evangelio y confiar una vez más en que Dios nos levantará entre los muertos y que a Dios no se le ha ido nada de las manos, sino que todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, si han marchado pastores, si han marchado evangelistas, si han partido a la presencia del Señor, es porque el Señor lo ha permitido, no porque este virus se ha apoderado de la vida de aquellos siervos, sino que el Señor los ha llamado a su presencia. Necesitamos entender que al Señor no se le ha escapado nada. Necesitamos entender que el Señor tiene todo en control en sus manos todavía. Necesitamos volver a mirar a la cruz, confiar en Jesucristo y decir una vez más: Señor, yo creo en ti y yo quiero caminar todos los días hasta el día que tú me llames a tu presencia. Gracias le damos al Señor por esta palabra que nos ha dado. Sabemos que el Señor vendrá a buscar a su pueblo y que necesitamos estar encendidos, que nuestra fe no desfallezca, que nuestra fe no se debilite. Porque su palabra dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de dificultad, tiempos engañosos. Y sabemos que el Evangelio está debilitado, que la sana doctrina ya no se escucha, no se predica,
que hay un remanente que no ha doblado rodilla a Baal, pero que hay muchos engañando a multitudes y a multitudes. Y aun cuando se levante el gobierno del anticristo y el falso profeta llevará pero millones y millones engañados. Pero nosotros necesitamos seguir predicando el evangelio de arrepentimiento y de salvación, porque Él ha venido a dar su vida para que nosotros podamos reconciliarnos, tengamos paz con Dios y que el día de mañana entremos a su presencia confiadamente, como dice su palabra. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias y pedimos que nos fortalezca hasta el día que Él venga, nos mantenga en pie para la gloria y la honra de su bendito nombre. Cristo viene, Maranata. Amén.